Bienvenidos a una entrega más de su programa Viva Mejor, donde cada semana traemos especialistas y diferentes profesionales relacionados con la medicina para ilustrarlos a ustedes y ayudarlos a que sus familiares vivan cada vez mejor. Hoy vamos a tratar un interesante tema que está siendo motivo de preocupación en el mundo y que se encuentra relacionado con los antibióticos y el uso indiscriminado de ellos. Es bueno señalar que por más de 70 años la humanidad ha necesitado el uso de los antibióticos para combatir las infecciones. Todo esto tiene una historia muy bella y que nace precisamente en el año 1926 con la aparición de la sulfa. Posteriormente, en el año 1941, en medio precisamente de la Segunda Guerra Mundial, aparece la penicilina, que revoluciona totalmente el tratamiento a las infecciones, salvando millones de vidas. Durante todo este tiempo se ha estado utilizando antibióticos, no solamente para curar las infecciones humanas, sino también se utilizan en veterinaria para los animales. Y esto ha traído como resultado que las bacterias hayan o estén haciendo resistencia a estos antibióticos, dando paso a lo que hoy se le nombra o se le conoce como las superbacterias. Para hablar de este interesante tema, tenemos con nosotros al doctor Miguel Ureña, quien es infectólogo y micólogo y que va a compartir con nosotros interesantes aspectos de este tema. Bienvenido, doctor, ¿Qué tal? a su ¿Cómo le va, programa doctor? Viva Un Mejor. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Sabemos que nos trae unas informaciones muy interesantes y muy preocupantes. Así es. A mí me gustaría hacerle una primera pregunta, porque todos estamos intrigados con lo que es o lo que son las superbacterias. Correcto. Bueno, es un término que se tradujo literalmente del inglés. En el inglés le dicen superbugs, que son las bacterias o los bichos, ¿verdad? Superbichos, que no son otra cosa que bacterias que han hecho una resistencia virtualmente a todos los antibióticos conocidos hasta la fecha. Hasta la fecha. Este ha sido el resultado de un proceso evolutivo. Nosotros hemos convivido con las bacterias desde el inicio mismo de la humanidad, pero cuando el hombre surgió sobre la faz de la Tierra, las bacterias nos llevaban casi 700 millones de años de experiencia previa. Por lo tanto, las bacterias, igual que los otros microbios o microorganismos, son sobrevivientes de la evolución de la vida sobre la Tierra. Y lógicamente, desde el surgimiento mismo de las bacterias, también se desarrollaron mecanismos de defensa de los otros seres vivos en contra de las bacterias, y éstas trataron de adaptarse para hacer lo que ellas tenían que hacer, que era multiplicarse para sobrevivir como especie y en el tiempo, digamos, mantener la vigencia de esa especie en la naturaleza. El problema nuestro como seres humanos surge precisamente en el momento en que nosotros nos hacemos a la idea de que hemos descubierto la solución final en contra de las bacterias. Un poco de arrogancia humana, digamos, en el sentido Así de que, bueno, si ya tenemos los antibióticos, ya la humanidad se va a ver libre de las infecciones. Se va a salvar, no tenemos por qué preocuparnos. No vamos a preocuparnos más. De hecho, mucho de las consecuencias que hoy estamos viviendo se debieron a esa actitud arrogante de los seres humanos con respecto a enfrentar este problema de las infecciones. Se abandonaron virtualmente casi todas las otras alternativas de investigación para combatir las infecciones y todos los huevos de la canasta los pusimos en los antibióticos. El resultado ha sido nefasto, digamos. En los últimos 30 años y en particular a partir de los años 90, han surgido bacterias con una capacidad para sobrevivir al ataque de cualquiera de los antibióticos que tenemos en este momento en uso. O sea que ninguno de ellos, de lo que tenemos actualmente, ha sido capaz de poderlo frenar. Es correcto. De hecho, este problema es tanto más serio como cuanto más abuso de los antibióticos ha tenido un país o una región determinada del planeta.
si uno ve los mapas en donde estas superbacterias están surgiendo y desde donde se diseminan al resto de la humanidad en un mundo globalizado, porque el problema nuestro ha sido que lo que antes era un viaje de meses, desde Europa, por ejemplo, hasta la India, se hace en cuestión de 12 horas. Sí. Entonces, la propagación es mucho más rápida. Es mucho más rápido. Claro. Todo es mucho más rápido. La información es mucho más rápido, pero las bacterias han aprendido a viajar también de manera mucho más rápida y más eficaz. Entonces, ¿qué ha sucedido? Muchas sociedades y culturas tratando de mejorar la producción. Vamos a hablar primero del tema del consumo inconsciente de antibióticos, de nosotros como seres humanos. Nosotros podemos consumir antibióticos o porque nos lo recetó el médico, ¿verdad? O porque nosotros mismos hemos decidido usarlo en países como el nuestro, donde tú puedes ir a una farmacia eso es increíble, y comprar un antibiótico, cosa que eso es un algo desastre. Totalmente increíble. Es correcto. Pero también hay una parte de uso de antibióticos que nosotros no conocemos porque lo usamos sin darnos cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, durante los últimos 50 años, las ciencias veterinarias han puesto al servicio de la producción pecuaria los antibióticos como un elemento importante para aumentar la productividad, digamos, en este caso, financiera de la producción pecuaria. Entonces, nos estamos viendo con productores, por ejemplo, de pollos o productores de cerdos o incluso productores de carne vacuna que utilizan los antibióticos en el alimento de ese ganado o de esas crianzas. El resultado es que en el momento de sacrificar el animal contiene en sus carnes, en su grasa y en todos los tejidos pequeñas porciones de antibióticos que fueron consumidas con el alimento. Y cuando llegan a nuestra mesa, esa comida viene cargada con una porción de antibióticos muy pequeña. Y sucede que nosotros somos para que la gente nos entienda un poco, nosotros somos un reservorio enorme de bacterias en nuestro intestino, en nuestra piel, en nuestra boca, en el intestino grueso, pero en todas partes. Nosotros tenemos bacterias en virtualmente todos los lugares del cuerpo, excepto aquellos que son estériles, como pasa, por ejemplo, con el cerebro, el líquido que recubre el cerebro, etcétera. ¿Qué sucede con las bacterias que son nuestras, con las que nosotros vivimos todos los días? Que en la medida en que van enfrentándose a esas pequeñas cantidades de antibióticos contenidas en las carnes que consumimos, en general, van desarrollando una capacidad silenciosa para defenderse de esos antibióticos. Cuando los vamos a necesitar porque tenemos una infección en un riñón o tenemos una infección en la piel o tenemos una infección en el pulmón, resulta que esas bacterias ya no responden al tratamiento. Y este fenómeno se acentúa con el abuso que hemos hecho los médicos. Hay que hacer un mea culpa de la clase médica. Claro que sí. Nosotros durante muchos años utilizamos los antibióticos de manera incorrecta. Se calcula que de cada 100 prescripciones de antibióticos, 42 son innecesarias. Un momentico, doctor. Un momentico. Sí. Vamos a repetir esa cifra que es interesantísima. Sí. De cada 100 prescripciones, 100 recetas, sí, 42 no había por qué recetar un antibiótico. ¿Y qué pasa entonces con esto? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que el televidente entienda este fenómeno, porque no solamente los médicos usamos antibióticos en exceso. Este fenómeno de la automedicación, de la vecina que le dice a la mamá de un chico que vive al lado, sí. El niño amaneció con fiebre, entonces automáticamente le dice, mire, ¿por qué no va a la farmacia y se compra ampicilina? Entonces arrancan a usar ampicilina sin saber si realmente esa fiebre se debe a una infección que responde al antibiótico. Lo mismo pasa, las infecciones pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser producidas por hongos y pueden ser producidas por parásitos. De las 4 formas de infección, solo las producidas por bacterias responden a los antibióticos. Las otras 3
no responden al tratamiento con antibióticos. Doctor, yo quiero decirle algo, por aquí hay muchos colegas nuestros que son bien, te diría, bien hábiles en hacer esto, que te recetan para las bacterias, te recetan para los hongos, Es y correcto. te recetan y te hacen y te cubren Sí. con la indicación, cualquier cosa que tú tengas se va a eliminar, Sí. sin pensar el daño tan grande que está haciendo Y claro. en crear la resistencia. Sí, yo siempre le hago un chiste a mis estudiantes y cuando hago algunas conferencias sobre abuso de antibióticos digo un chiste muy diferente. Si el inglation así se ablation for mangation, ¿verdad? Si nosotros intentamos cubrir contra todas las posibilidades una posible infección causada por diferentes cosas y le damos algo para cada posibilidad, entonces el diagnóstico y el entrenamiento médico no fueran necesarios. No sirve para nada. Porque lo que tenemos que hacer es darle todo lo que uno pudiera presumir para tratar todas las posibilidades. Eso es de mala recordación la frase, pero claro, bueno. No, pero se ajusta muy bien. Entonces, el fenómeno es que la ciencia médica lo que trata de defender en este momento es que nosotros hagamos tratamientos específicos contra un diagnóstico probable o confirmado de una infección por una bacteria y usar el antibiótico que solo le haga efecto a esa bacteria. Claro que sí. Y que no interfiera para nada con el resto de las bacterias que los rodean. Yo siempre uso una frase también que es muy gráfica. Para matar una mosca, lo ideal es un matamoscas, no una bazuca, ni un cañonazo. Claro. Porque usted con el cañonazo va a matar a la mosca, pero también va a destruir una gran cantidad de cosas que no tenía que destruir. Claro que Entonces, el antibiótico ideal es aquel que tiene la capacidad de matar solamente la bacteria que está causando el problema. Y para eso, la habilidad médica de hacer un diagnóstico correcto y de conseguir la bacteria que está causando esa infección y tratarla en consecuencia. Claro que sí, doctor, porque es que muchísimas veces, yo te diría que un gran porcentaje de las veces, nosotros como médicos no sabemos exactamente qué es lo que está causando, qué tipo de bacteria, o si es un hongo o un parásito, cualquier cosa, pero tenemos una idea más o menos por las características clínicas, es correcto, por el olor, es correcto, por el tacto, correcto, por el área, sí, o sea, por la historia del paciente, ¿verdad? En ese caso específicamente hay un procedimiento, ¿no? Es correcto. Está el procedimiento de que tienes que mandar a hacer tu cultivo. Es correcto. Que es importante. Y de hecho, unos investigadores canadienses en la década de los 80 sacaron un trabajo clásico que a mí me gusta mucho, que se llama uso racional de los antibióticos precisamente. Y acuñaron una cosa que se llamaba el tratamiento empírico. Y a la gente le da la impresión cuando un médico dice, voy a iniciar un tratamiento empírico, le da la impresión de que como que está adivinando. O experimentando. Sí. Vamos a ver si yo pego con mismo, esto que le voy a poner a usted. Mismo. Y no es así. El tratamiento empírico es un principio médico en el cual, por los conocimientos adquiridos a través del tiempo y las pruebas colaterales, más la historia clínica del paciente, uno logra armar un rompecabezas y ese rompecabezas le da a uno una orientación sobre qué posibilidades de diagnóstico bacteriano tiene el paciente. Y uno entonces elige el mejor antibiótico posible para esas posibilidades que hemos tratado de conseguir. En ese sentido, yo oí a unos colegas nuestros una vez conversando de lo avanzada que estaba la técnica y de lo contentos que estábamos todos, que debíamos estar todos, de que había una gama enorme de nuevos antibióticos que estaban saliendo al mercado. Y yo me reí porque yo dije, bueno, si están saliendo nuevos antibióticos, quiere decir que están saliendo nuevas bacterias que son resistentes a los que teníamos antes, que sí solucionaban, y esto no se puede ver como un avance de la técnica, sino como un retraso. Es correcto. Un retraso en lo que es el control de estas infecciones. Doctor, ¿y qué hacemos entonces? O sea, ¿cómo manejamos esta situación y qué efecto beneficioso traería para la humanidad el hecho de que pudiéramos controlar el uso indiscriminado de los antibióticos? Sí. Yo creo que se pueden salvar muchas situaciones todavía. Estamos a tiempo de corregir muchos de los entuertos que nosotros mismos hemos creado. Para
completar una frase que dijiste hace un momento con respecto al descubrimiento de nuevos antibióticos, vamos a decir que en los últimos 15 años solo se han registrado como nuevos antibióticos 5 nuevas moléculas en el mundo, en particular en los Estados Unidos, que es la que la agencia de la FDA de los Estados Unidos es la que más, digamos, solicitudes de permisos tiene para nuevos antibióticos. Nos estamos quedando sin recursos. Lo que estamos teniendo son investigaciones de viejas moléculas modificadas para tratar de hacer frente a las nuevas, a los nuevos retos. Pero nosotros tenemos muchas capacidades instaladas que debemos aprovechar. Por ejemplo, el elemento central del manejo de las infecciones es la prevención. Y la medicina preventiva sigue siendo ideal para el caso de las infecciones, igual que para el caso de todas las demás enfermedades. El elemento central aquí radica en poder evitar que las personas se enfermen por las bacterias, por las superbacterias, por los superbichos. Y para eso se necesitan controles. Y los controles están fundamentalmente establecidos en los centros de trabajo de salud. Y a partir de ahí, evitar que estas infecciones se diseminen en el resto de la población. Donde existen pocos controles, las probabilidades de que estas infecciones crezcan y se expandan a otros territorios son muy altas. El caso, por ejemplo, digamos, reciente es el caso de una superbacteria que porta una información genética que la hace producir una sustancia que destruye todos los antibióticos conocidos. A esa cepa se le llama la cepa Nueva Delhi tipo 1. Es una cepa que produce una sustancia particular. ¿Qué sucedió? Que como surgieron los primeros casos en Nueva Delhi, en la India, le dio el nombre a esta nueva superbacteria y a partir de ahí fue diseminándose en el territorio de la India hasta el punto que ahora la podemos encontrar. Empezaron apareciendo en los pacientes de un hospital determinado y han terminado apareciendo esas bacterias en las llaves del agua potable. Entonces, estamos teniendo en la India un problema. No se ha salido de la India. No, sí, ya salió. Ya salió. Ya tenemos casos en países como Inglaterra, por ejemplo, en varios países europeos, en la costa oeste de los Estados Unidos, en la costa noreste de los Estados Unidos, algunos casos en Canadá, hay algunos casos ya registrados en América Latina. ¿Hay algún tipo de indicio de que una persona puede estar infectada con esta bacteria? Solamente cuando se hacen los cultivos. Por eso yo siempre insisto en que la terapia empírica es una práctica, digamos, aceptada, pero siempre debe estar basado en la búsqueda de la causa. Aunque usted no la encuentre en ese paciente, en algún momento lo va a encontrar, porque la única manera de descubrir la bacteria es a través de un cultivo. Se hacen pruebas de esa bacteria para ver a qué antibióticos es sensible y generalmente cuando aparece que es resistente a todos los antibióticos que tenemos disponibles, se selecciona a esa bacteria y se le envía a un estudio particular para determinar si es productora de esa enzima destructora de esos antibióticos. Las formas de prevenir la expansión radica fundamentalmente en la higiene personal del individuo. Y es paradójico decirlo, pero lo mismo que funciona para el cólera, que es una enfermedad histórica y ancestral en la humanidad, funciona también para la cepa Nueva Delhi. Usted tiene que lavarse bien las manos. Y yo no pierdo nunca la paciencia cuando me insisten en cuáles son las medidas más eficaces para evitar infecciones. Las medidas más eficaces para evitar infecciones son las más simples. Lavarse las manos y lavarse las manos tantas veces usted lo necesite, particularmente antes de usted almorzar o comer alimentos, después de ir al baño y después de desarrollar actividades cotidianas con otros seres humanos con los que ha compartido, porque sus bacterias son suyas, las bacterias del vecino son las del vecino. Claro que sí. Entonces,
Aparte de eso, en los hospitales y en los centros médicos, pues nosotros desarrollamos programas de control de infecciones. Y esos programas son eficaces siempre y cuando exista una conciencia clara de todo el personal del hospital, desde el médico hasta el que limpia los pisos, para tratar de prevenir que estas superbacterias se expandan en el resto del mundo. Doctor, la bacteria de Nueva Delhi, la que usted hacía mención hace un momento, que ya está en los Estados Unidos. Así es. Eso, estamos aquí, en cualquier momento pudiéramos recibir uno de estos casos, ¿verdad? Eso sí. Pero con excepción de estas superbacterias, ¿cuál ha llegado a nuestro país? Bueno, nosotros tenemos ya registrados casos, por ejemplo, de Escherichia coli, que es una bacteria común en las infecciones urinarias. Es muy conocida por las mujeres que tienen infecciones urinarias mucho más frecuentemente que los hombres, han en algún momento de su vida tenido una infección por Escherichia coli. La Escherichia coli ha ido aprendiendo y ha desarrollado patrones de resistencia muy complejos. Y ya hemos tenido casos que llegan a mi consulta en donde la Escherichia coli es resistente virtualmente a todos los antibióticos que disponíamos hasta el momento. ¿Y qué hacemos en esos casos? Ahora tenemos hemos ido resucitando antibióticos que habíamos matado en 1950. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, hay un antibiótico que se llama colistina, que es un antibiótico común en cremas dermatológicas, la polimixina B. La polimixina B. Entonces, la colistina fue abandonada en la década del 50 y 60 tempranos porque cuando se le daba a las personas por vía inyectada era muy tóxica. Entonces decidimos usar medicamentos más seguros, pero cuando tenemos bacterias como esta, como una Escherichia coli o una Klebsiella, o tenemos bacterias como Pseudomonas, que terminan siendo resistentes a todos los antibióticos, tenemos que resucitar esos pequeños cadáveres de la medicina, que son esos antibióticos como la colistina. Entonces, preferimos no tener un antibiótico tan seguro, pero tener un antibiótico que todavía funcione para esas bacterias. Y hemos tenido que hacer uso de ellos. En el caso de antibióticos nuevos, también tenemos unos antibióticos. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es una bacteria muy común en las infecciones de piel, los forúnculos, los dominicanos le decimos nacidos ciegos a esas lesiones dolorosas que rojas, crecen, se enrojecen, muy dolorosas, Sí. se ponen muy hinchados y después terminan madurándose y drenando, es un forúnculo. Esas infecciones pueden ser producidas por Staphylococcus aureus y hemos visto con creciente frecuencia infecciones de este tipo producidas por estafilococos que son resistentes virtualmente a todos los antibióticos también. Y ya hay algunos nuevos antibióticos disponibles en la República Dominicana, uno de ellos se llama Linezolide, que lo estamos usando con éxito en ese tipo de infecciones. Doctor, usted daba unos consejos muy apropiados, muy simples: lavarse las manos y lavarse las manos. En un minuto, ¿qué puede usted recomendarle a la población dominicana para tratar de evitar estas infecciones, además de lavarse las manos? Yo siempre les manifiesto a mis alumnos y a colegas con los que comparto y también a mis pacientes que el elemento central para impedir la expansión de la resistencia de las bacterias en el mundo radica en la limitación del uso de los antibióticos. Okay. No usen antibióticos por ustedes mismos. No son médicos, no están entrenados para indicar un antibiótico, ni a su vecino, ni a su familiar cercano, ni a usted mismo. No acuda a una farmacia nunca a buscar un antibiótico de motus propio. Trate siempre de conseguir el consejo profesional de un médico que le dé la orientación necesaria. Y finalmente, no es cierto que lo más caro y lo más nuevo es mejor. En medicina no funciona eso como funciona en los carros. Usted podrá tener carros muy buenos y muy caros y ser mejores que carros muy viejos y baratos. Pero en la medicina, en los antibióticos, no funciona de esa manera. Así que no trate de ir a las farmacias a buscar cosas que usted no necesita. Ni siga los consejos del vecino. Ni siga los consejos del vecino.
Doctor Miguel Ureña, ¿dónde se encuentra usted ubicado? Mis oficinas están en la clínica Corazones Unidos, en los consultorios 1. Estamos ahí a sus órdenes y mis teléfonos son 809-412-0990. Muchísimas gracias, doctor. Hemos disfrutado de verdad de interesantes informaciones y esperamos verlo prontamente con nosotros aquí. Gracias por su invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Por favor, y permanezcan allí con nuestro programa que continúa cada vez más interesante. Amplía tus conocimientos en investigación y análisis de mercado de industria farmacéutica. Participa del curso Taller de Inteligencia de Mercados aplicados a la industria farmacéutica. Este curso se encuentra avalado por el ICSA, el Instituto de Ciencias de la Salud de las Américas, y se impartirá en 5 sábados, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde a partir del 30 de junio. Reserva tu cupo con solo 1.500 pesos. Puedes llamar a los teléfonos en pantalla 829-924-9776 y 829-861-5410.